Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Es un placer para mí estar aquí una vez más con ustedes en otro webinario del equipo de Manage Engine Latinoamérica. Y en esta ocasión, a diferencia de anteriores webinars, lo que vamos a realizar es hablar con las personas que están en el día a día, con aquellos que han estado implementando ya hace 2 meses, algunos quizás ya 3 meses, procesos de trabajo remoto. En este escenario vamos a discutir con ellos algunas de las preguntas más comunes que seguramente ustedes se las están planteando o quizás lo están tratando de sobrepasar en este momento. Me presento rápidamente. Mi nombre es Andrés Mendoza. Yo soy el encargado del equipo técnico de Manage Engine Latinoamérica. Estoy trabajando con el equipo hace ya más de 5 años y tengo experiencia en distintos procesos, estándares, en este caso como ISO 20000, 27000 en el caso de las certificaciones, y también cuento con certificaciones en ITIL en las versiones anteriores y la reciente ITIL 4 también. Obviamente, como dije, vamos a tratar de identificar problemáticas, vamos a ver soluciones, vamos a ver con qué barreras se encontraron cada uno de ellos y que ustedes puedan anticiparse a posibles desafíos que quizás pueden llegar a pasar. Vamos a discutir desde diferentes puntos de vista e incluso en diferentes industrias. Por esa razón, paso a presentarles a nuestros invitados. El primero de ellos, Carlos Castro. Carlos es jefe de seguridad de la información del Banco Falabella, la empresa de retail presente en varios países de Sudamérica. Carlos está basado en Colombia y él nos va a acompañar con sus testimonios y con su experiencia. Nuestro segundo invitado es Felipe Gámez. Felipe es gerente regional de infraestructura para Grupo Q. Grupo Q es una empresa que está presente en toda Centroamérica y en este caso Felipe nos acompaña desde Costa Rica. Nuestro siguiente invitado es Raúl Falcón, quien es IT Operation Manager del Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Así que si ustedes pueden ver, tenemos un área financiera, un área bancaria, tenemos también un área desde la parte de hospitales, área de salud, una parte muy, muy importante que quizás al día de hoy no ha podido detener su actividad y que tiene que estar operando continuamente. Y también tenemos una área referente a la parte automotriz, la parte comercialización, así que vamos a ver su experiencia desde esos ámbitos. Les vuelvo a dejar ahí en pantalla a nuestros tres invitados, a quien obviamente agradezco por su tiempo y su predisposición, a Carlos, Felipe y Raúl. Y con esto vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos planteada. Sin antes recordarles a todos los asistentes que están conectados en este momento que si ustedes tienen preguntas, por favor utilicen la ventana de preguntas y respuestas del panel de GoToWebinar, que pueden ir dejando a lo largo de toda esta presentación sus preguntas, que nosotros al finalizar las preguntas predefinidas vamos a dar espacio a contestar en vivo esas preguntas que ustedes nos han dejado. Igualmente quiero recordarles que este webinar está siendo grabado y ustedes van a poder accederlo a través de nuestro canal de YouTube, de donde nosotros compartimos todos los webinars grabados. Igualmente recibirán un correo electrónico con las presentaciones y el enlace a la grabación. Así que arranquemos con la primera pregunta, en donde yo les voy a ir direccionando a cada uno de nuestros asistentes. Obviamente, esta quizás es una de las preguntas más llamativas y la que muchos de los organizadores nos han planteado. ¿Su infraestructura estaba preparada para soportar a la mayoría, por no decir todos los empleados en un modelo de trabajo remoto? Y en este escenario vamos a plantear tanto desde el lado físico, como puede ser el equipamiento de hardware, como también desde el lado lógico, si se contaba con software, con herramientas, con aplicaciones o con incluso una política de seguridad para soportar esto. Me gustaría que Carlos de Banco Falabella nos comente un poco su experiencia. Bueno, Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación y por escucharnos. Entonces, respecto a la primera pregunta que planteas, si la organización estaba preparada para abordar esta problemática o de alguna forma este reto que se planteó para todas las organizaciones y no solo pues, a nivel de Colombia, sino todo el mundo. Pues te cuento que a nivel de la organización como tal, del grupo Falabella,
dado que venimos trabajando en una constante transformación digital y esto conlleva la adopción de nuevas metodologías ágiles, trabajo colaborativo. Pues te cuento que la organización ha hecho inversiones importantes y ha trabajado en herramientas World Class que permiten llevar a cabo esta nueva modalidad de trabajo, como es el trabajo remoto o el trabajo colaborativo. Entonces, te digo, sí estábamos preparados a nivel de software, sin embargo, pues dado que prestamos servicios financieros y gran parte de ellos requieren un tipo de operación presencial, pues sí, sí tuvimos unos retos importantes y pues todo el equipo de TI también tuvo que trabajar bastante en suplir estas necesidades de la organización. Pero de alguna forma te cuento, sí, sí estábamos preparados y pues ya se venía trabajando como una nueva modalidad de trabajo, el tema de trabajo remoto o el teletrabajo. Excelente, Carlos. Muy bien. Felipe, ¿nos puedes comentar un poco tu experiencia desde el lado de Costa Rica en tu tipo de industria? ¿Cómo les fue en este escenario? Bueno, buenos días Andrés y a todas y todos los presentes. Bueno, en el caso de nosotros a nivel regional, pues ya habíamos dado pasos muy importantes desde hace ya varios años. Eh, el proyecto de teletrabajo lo iniciamos alrededor de hace 4 años como un proyecto interno en la empresa, la cual nos retó a generar un proyecto en el cual no tuviéramos que invertir gran cantidad de dinero, ¿verdad? Así que en ese proyecto inicial, pues definimos una serie de requerimientos mínimos que deberían de cumplir los empleados para garantizar esa conexión desde sus hogares, a nivel de conectividad. Y también definimos una serie de requerimientos mínimos que debería de contar ese ambiente en el cual las personas se iban a desarrollar en sus hogares, como la calidad de luz, el tipo de silla, el tipo de escritorio, para lograr garantizar esa calidad de vida, ¿verdad? Durante esa primera fase del proceso también estuve involucrado en recursos humanos para lograr garantizar todo ese manejo que debíamos de cuidar a nivel contractual. Así que ese fue el primer paso que nosotros dimos. El segundo paso que realizamos fue definir los tipos de conexión que íbamos a utilizar, para lo cual definimos dos. El primero y el que era más fuerte para nosotros era la conexión por medio de VPN, que no iba a involucrar una inversión alguna para nosotros. Dentro del proceso de reestructuración que estábamos haciendo a nivel regional, cuando adquirimos las nuevas versiones de firewalls, nos preocupamos por garantizar que cada uno de esos equipos lograra sobrellevar la conexión de 1.500 usuarios por equipo, y a nivel regional tenemos 10 de ellos, lo cual nos iba a garantizar no solo poder recepcionar una gran cantidad de conexiones, sino mantener la estabilidad en los equipos perimetrales. La segunda opción de conexión que definimos fue colocar unas pequeñas cajas en gerencias y directores de área que irradiaban nuestras redes inalámbricas, y ya tenían preconfigurado un túnel, por lo cual ellos no se tenían que preocupar por realizar esa conexión por VPN. Posterior a esto, realizamos una reestructuración muy grande a nivel de telecomunicaciones, a nivel regional. Anteriormente teníamos una gran ensalada de ISPs, lo cual nos dificultaba tener un pulpo bien optimizado a nivel de interconexión regional, por lo cual decidimos estandarizar a 2 ISPs en todo Centroamérica, y crear MPLS con ellos para lograr una autopista internacional, en nuestro caso, bien optimizada. Hicimos una negociación muy fuerte que nos permitió adquirir anchos de banda muy altos a costos muy bajos, lo cual venía preparando todos estos ambientes de interconexión desde fuera de la empresa como desde dentro de nuestras oficinas. El siguiente paso que dimos fue una optimización de nuestra arquitectura a nivel de LAN.
nuestro objetivo era lograr eliminar todos los cuellos de botella que posiblemente se nos iban a causar entre nuestros gabinetes de comunicaciones y nuestros gabinetes de servidores. Entonces era fundamental para nosotros tener esa pista totalmente automatizada y gestionada y sumamente optimizada a nivel interno también. Y posterior a eso, también empezamos a trabajar en nuestros esquemas de conexión. Anteriormente teníamos credenciales para el ingreso a nuestras computadoras, otras credenciales para el correo, otras credenciales para nuestro CRM, otras credenciales para SAP. Entonces decidimos estandarizar todo y guiarlo a single sign-on para que los usuarios solamente tuvieran un juego de credenciales para absolutamente todo. Y de igual forma lo hicimos con la VPN. Creamos un grupo, el cual pegamos a nuestros firewalls. Así nos evitábamos tener que crear usuarios y credenciales cada vez que alguien nos realizaba esta gestión, sino que simplemente movíamos a los usuarios a estos grupos que habíamos creado a nivel de Active Directory, y eso nos ayudaba muchísimo a mejorar ese proceso. El siguiente paso que dimos fue ese, el tema de gestión de permisos, y también buscábamos mucho optimizar la forma en la que la gente gestionaba ese trámite de acceso. Inicialmente teníamos un formulario en Excel que la gente debía de completar, después debía de buscar la firma del gerente para su autorización, luego ir a nuestra mesa de ayuda, que en nuestro caso es una de las soluciones de Manage Engine, que es Service Desk Plus, colocar el ticket, adjuntar el formulario y enviarlo. Muchas veces nos pasaba que no nos adjuntaban el formulario, entonces esto entorpecía muchísimo el proceso. Y desde el año pasado también iniciamos un proceso de automatización de formularios, el cual buscaba que cada vez que los usuarios crearan un ticket, el proceso fuera sumamente optimizado y sencillo para ellos. Buscamos que la mayoría de los campos se autocompletaran, ya que estamos extrayendo toda la información desde el Active Directory, y en el caso de las VPN lo hicimos así también. Entonces, cuando se nos vino toda esta marea de solicitudes, que en total nosotros logramos colocar 726 personas en una semana trabajando desde las casas sin realizar ninguna inversión. Entonces, Mayor esfuerzo. exactamente. Entonces, al recibir este vendaval de solicitudes de accesos, para nosotros fue sumamente sencillo, porque en este proceso de automatización, de manera automática le llegaba la solicitud de aprobación a la gerencia la aprobaba y ya nosotros teníamos el ticket listo, que lo único que implicaba de esfuerzo para nosotros era incluir al usuario a nivel de Active Directory dentro del grupo de VPN. Posteriormente, el otro punto que cuidamos mucho fue el tema de gestión de equipos y toda la parte de soporte. Para nosotros era fundamental que nuestros usuarios mantenieran el esquema de servicio que tenían a lo interno. La mesa de ayuda ya habíamos publicado en internet, anteriormente solamente la teníamos con el URL de la dirección IP privada de nuestro servidor. La publicamos y así le permitimos a los usuarios hacer su gestión de tickets desde cualquier parte. El otro punto importante para nosotros era no perder visibilidad y administración de los equipos. En nuestro caso, era fundamental continuar todo el proceso de parchado para mantener nuestra sanidad y mantener toda la parte de inventario de software y de hardware. No queríamos que el día de mañana, cuando una persona vuelva a la oficina, nos vuelva con sistemas operativos desactualizados, nos venga con software instalado que no corresponde. En nuestro caso somos una empresa totalmente antipiratería y realizamos un esfuerzo muy grande en todo el tema de la gestión de software a nivel de licenciamiento. Así que para nosotros ha sido sumamente importante el hecho de que tenemos 726 máquinas fuera de nuestra organización, pero totalmente parchadas a través del Desktop Central, que es la otra herramienta que utilizamos de Manage Engine y que nos permite no perder esa visibilidad
de cómo está a nivel de sanidad nuestra infraestructura. Dentro de todo este proceso que nosotros estábamos sobrellevando de generación de accesos externos, también estábamos trabajando en un proceso de migración de nuestros servidores principales de México a Virginia. Entonces también teníamos que hacer un proceso de actualización de todos los clientes de SAP que teníamos a lo interno en las PCs, y el hecho de contar con el Desktop Central nos ayudó un montón a lograr que este proceso fuera sumamente rápido. Y el otro proceso que ya teníamos también bien cimentado fue todo el tema de herramientas colaborativas. Ya teníamos salas virtuales listas, teníamos un proceso que habíamos desarrollado al interno con todas las herramientas de Microsoft y otros fabricantes. Así que digamos que ese fue el proceso nuestro que empezamos a trabajar desde hace muchos años y que lamentablemente al inicio la organización no se apuntó de lleno con nosotros, ¿verdad? Y fueron muy pocas las personas que teníamos trabajando en ese esquema de teletrabajo, pero nos permitió a nosotros, como departamento de TI, poder demostrar que ya estábamos preparados para este cambio. Excelente, Felipe. Creo que no tengo más preguntas porque tocaste todos los puntos desde la parte de infraestructura, la parte de endpoints, seguridad, firewalls, pero al inicio mencionaste una parte muy importante y me gustaría añadir algo más acá, la parte de cómo ayudar a preparar a los empleados su ambiente de trabajo, que no son cosas netamente de la infraestructura o de la empresa, digámoslo así, sino que se habla de tener un escritorio, una silla ergonómica, un espacio dedicado para trabajar. Hemos visto ahora muchas situaciones de gente que dice que está sufriendo incluso estrés o temas de baja productividad porque no tiene dónde trabajar, un día trabaja en la cocina, otro en la cama, otro en otro lugar, y que eso definitivamente afecta a su trabajo. En ese escenario, su empresa también ha invertido una parte económica, digámoslo así, en ayudar a los empleados a formar ese espacio físico de trabajo. Sí, pero no a gran escala, porque en el caso nuestro, que somos una empresa tan grande, pues es difícil y más lograrlo en esta parte, ¿verdad? Pero era parte digamos que de las condiciones Del para plan general ofrecer que se esta, armó. exactamente. Yo siento que todavía en este momento muchas de las personas no han logrado disfrutar al máximo el tema de la opción de teletrabajo, ¿verdad? Porque ahorita estamos llenos de muchas preocupaciones. Este, eh, y eso no ha permitido que la gente realmente disfrute de todas las bondades que nos genera el teletrabajo. Entonces, ahorita tenemos una gran parte de la población sentado en sus casas, pero no saben hasta cuándo van a mantener un trabajo, hasta cuánto van a tener un sustento para su familia, y esa inestabilidad también yo siento que no permite del todo disfrutar de ese cambio tan fuerte que nos genera el teletrabajo a nivel personal, ¿verdad? Todo el hecho por ejemplo, acá en Costa Rica, el tránsito es terrible, entonces invertir muchísimo tiempo moviéndote, eso te genera de gran cantidad de estrés, pero ahorita no tenés ese estrés del tránsito, pero tenés todo este estrés que nos está generando pues todo este tema del COVID, ¿verdad? Exactamente, sí, muy interesante, sí. Definitivamente tenemos los pros y los contras en cada escenario y que es un poco parte de lo que queremos plantear acá y que el resto de nuestros asistentes escuchen. Raúl, cuéntanos en tu escenario, en un ambiente en el que, digámoslo así, tiene que estar funcionando 7 por 24 por 365, el ámbito de la salud. ¿Cómo fue tu experiencia en ese escenario y cómo tu empresa estaba preparada o cómo se manejó? A diferencia de Felipe y Carlos, y antes, saludos a todos los que están conectados. Buenos días. A diferencia de Felipe y Carlos, sinceramente, sí estaba preparado a nivel de infraestructura, equipo, Active Directory, programación de monitoreo para los trabajos que se realizarán remotos, pero no había una norma, como habló Felipe, o una política en la cual cogiera a este personal administrativo que pudiera trabajar desde su hogar remotamente. Eso no existía y se tuvo que trabajar en el pleno periodo de COVID o comienzo de COVID con el Departamento de Recursos Humanos, con compliance, con todos estos aspectos que afectan directamente al hospital, porque pues, nosotros tenemos en Puerto Rico, pues nosotros nos dejamos llevar por el gobierno federal de los Estados Unidos
y todo tenemos que llevarlo por compliance, tenemos que tener las leyes federales de high-tech también, a diferencia de muchas áreas de Latinoamérica, y todo tenemos que llevarlo punto a punto y cumpliendo los detalles, muchos de los que dijo Felipe, que son los que si se le da trabajo remoto a un personal, ese trabajo tiene que estar garantizado que el área donde él esté trabajando sea similar al área de trabajo si tú se la vas a proveer en una oficina, en el hospital. Y también los seguros que conllevan ese tipo de trabajo. Pues nosotros sí estábamos preparados a nivel de infraestructura, pero a nivel de políticas o a nivel de normas, actualmente lo hicimos, pero no, en el momento que comenzó todo lo del COVID-19, no estábamos preparados. Sí, pudimos hacer que muchos empleados administrativos y clericales fueran a trabajar remoto, pues porque a nivel estructural, como les menciono, y de infraestructura, sí estuvimos preparados, pero se fueron sin una norma, se fueron sin una política, que es el deber de cualquier persona tener ya listo para cuando surge una situación como esta, ya estar preparado y no tener que estar corriendo al momento de trabajar. Raúl, tocaste un punto muy importante, compliance. Muchas veces nosotros en nuestros eventos damos indicaciones o mencionamos temas como PCI, por ejemplo, para tarjetas de crédito o SOX para entidades que cotizan en la bolsa. En el caso de hospital existe un compliance que es mandatorio en Estados Unidos y que le aplica por defecto, como bien mencionaste, a Puerto Rico, ya que se rige bajo esa estructura, que es HIPAA. ¿Ah? ¿Ustedes están obligados a cumplir y cómo se ven, cómo se han visto ante ese compliance? No, es complicado porque contra el reto de estar atendiendo a un personal, que ahora un paciente que llega con COVID y el personal tiene que estar preparado para atender este paciente, es un reto porque estamos en un plan de emergencia, como están los hospitales, que es como el área de trabajo de guerra, vamos a decirlo en este momento, todos los hospitales es donde están Exacto. llegando este paciente que está enfermo con COVID. Y nosotros como ese frente de batalla, ¿cómo le explico? Estamos trabajando en son de emergencia, pero tratando de cumplir todas estas reglas que IPA exige, que son bien complicadas y no sé si allá también en Latinoamérica, pero muchas otras reglas. Nosotros tenemos Joint Commission, tenemos OCHA, tenemos los ISO, o sea que son muchas seguridades que tenemos que tener para tanto el empleado como tanto el paciente. Y es bien complicado en este momento todo el engranaje que hemos tenido que hacer para comenzar a atender a este paciente COVID desde cero hasta el final, que se le dé de alta si sale recuperado. Y que se resguarde la confidencialidad de la información de cada uno de los pacientes también dentro de los sistemas de cada uno, ¿verdad? ¿No? No, el resguardo de información, el backup, o sea, que es la información más importante de ese paciente. La protección de la información de ese paciente, si es un paciente importante, vamos a decirlo, del gobierno, o Una artista, figura pública, por decirlo así. pues es mucho más complicado porque llegó con COVID, vamos a poner ejemplo, y qué hacemos con ese paciente, cómo lo tratamos, por dónde lo llevamos. No lo podemos llevar por las mismas áreas que se han trabajado para atender el paciente COVID. Hay que hacer otra alternativa para ese paciente y cumpliendo la ley de IPA. Es un poquito arduo, pero se puede. Excelente, excelente, muy, muy bien, muy claro cada uno de esos escenarios. Vamos ahora con otra pregunta que tenemos acá. Igualmente les recuerdo que ya tenemos varias preguntas que nos están llegando y las vamos a ir tratando durante el proceso también o seguramente hasta el final. Me gustaría ahora hablar con Carlos. ¿Qué dificultades te encontraste en el momento de que ya todo el mundo estaba en su casa? Ya mencionaste algunas de ellas, como en el caso bancario. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando uno va al banco y firma algunos documentos, simplemente también el uso de la huella. Uno tiene que colocar la huella como una medida extra de seguridad, por ejemplo. ¿Nos puedes mencionar algunas de esas dificultades y desafíos que vieron y cómo los afrontaron? Claro que sí, Andrés. Bueno, te cuento que acá a nivel del sector financiero en Colombia es un sector que es muy regulado, ¿sí? Entonces, como lo mencionas,
hay muchos procedimientos de atención al cliente que están normados por la Superintendencia Financiera de Colombia, y esto nos obliga a todas las entidades financieras a tener protocolos y tener procesos bajo criterios de seguridad. Entonces, en este caso, tuvimos varios problemas, de hecho. Tuvimos uno de ellos, es que dado que tenemos una atención presencial en oficinas, donde el cliente tiene que ir a la oficina y hacer algún tipo de trámite o de gestión, y que requiere una firma o requiere algún tipo de proceso de autenticidad o de verificación de la identidad del cliente, tuvimos que rediseñar de alguna forma, que eso es una palabra que hoy en día está muy de moda, y es replantearnos lo que estábamos haciendo y transformarlo a seguir manteniendo esa disponibilidad de esos servicios de una forma segura. Entonces, eso fue un reto bien importante, porque te cuento, por ejemplo, a nivel de las oficinas, gran parte de la atención se llevó por unos canales bien interesantes que tenemos, como son canales a nivel de WhatsApp, de Facebook, donde hay un proceso de validación de identidad del cliente, y por detrás hay unos bots o ya hay unos agentes, pero esos agentes ya no los teníamos en un call center. Y obviamente teníamos máquinas tipo desktop, las cuales no tenían las configuraciones necesarias para un tema de movilidad. Entonces, obviamente, todo el equipo de tecnología y de hecho, también parte del equipo de seguridad perimetral y varias áreas tuvieron que replantear el esquema o la configuración base de esas máquinas y definir todos los estándares que le aplicaba a un equipo laptop o un equipo que tiene dentro de sus características la movilidad, llevar a cabo la implementación de sus controles. Entonces, eso fue un tema maratónico que se tuvieron que definir nuevas bases o nuevas configuraciones para ese tipo de equipos. Y luego de eso, pues llevar a cabo el transporte de esas máquinas a cada uno de esos colaboradores que estaban dando el soporte a los clientes, dado que pues la atención se llevó a cabo a través de estos canales no presenciales. Pero entonces también necesitábamos que esos colaboradores estuvieran desde su casa prestando el servicio. Así como Raúl Y mencionaba, también te cuento, perdón, adelante, sigue. claro. No, te quería contar también que a nivel yo creo que es una realidad de muchas organizaciones hoy en día, y es que en términos de configuraciones y en términos de seguridad, está muy enfocado al tema del perímetro, a la red interna, ¿sí? Pero esto con el tema de la transformación digital, los servicios cloud, todo esto que ya conocemos, yo pienso que también nos ha hecho cambiar ese chip y de alguna forma llevar esa seguridad, no solo tenerla en el perímetro, que eso ya está pasando un poco, y también la seguridad llevarla al endpoint, ¿sí? Entonces, de esa forma, entendiendo que muchas organizaciones y nosotros en algún momento concebimos esa idea de tener todos los servicios de seguridad y de tecnología dentro de una red, tuvimos que de alguna forma llevar algunos servicios no misionales a servicios cloud, dado que si tú no estabas configurado a nivel interno o tu equipo o tu dispositivo no estaba dentro de una red interna, pues tenías que seguir haciendo el monitoreo y haciendo lo que comentaba Felipe, hacer el parchado y todas todos estos controles de seguridad y tecnológicos, seguirlos manteniendo en los endpoints. Yo iba a mencionar que así como Raúl dijo sobre ciertos desafíos en cuanto a las políticas y demás, tú hablaste de una palabra muy importante, accesibilidad, disponibilidad, que son bases o pilares de la parte del sistema de gestión de seguridad de la información, y que podemos mencionar, por ejemplo, un estándar ISO 27001. ¿Ustedes siguen esos estándares o lo han estado haciendo basado ya más en una política global que ya tenían?
Sí, efectivamente lo venimos haciendo sobre la ISO 27001 y hoy en día con los temas de ciberseguridad que se han desarrollado en Colombia y que la misma Superintendencia Financiera ha subido un poco el nivel, entonces ya no se ha quedado solo en la ISO 27001, sino también la ha exigido a las organizaciones del sector financiero el cumplimiento de algunos parámetros o controles definidos a través de metodologías o de normas como la NIST, Exactamente. de estándares. Ujú, de Sí. acuerdo. Muy bien, excelente. Me gustaría ahora pasar una pregunta más en donde hablamos de un punto muy importante. Quizás ya tocamos en la introducción el desafío, incluso Felipe nos dio todas las etapas completas de cómo ellos desarrollaron un programa desde el lado tecnológico, pero hablemos de capacitación. Los empleados, la totalidad, mencionaba Felipe, 700 empleados, por ejemplo, trabajando fuera de su casa. Felipe, ¿esos empleados estaban capacitados para realizar esas tareas o tuvieron que hacer algo, como se dice, a demanda o contrarreloj? Mañana tienen que ir a su casa, por favor, léete este manual, ingresa a este sitio, mírate estos videos. ¿Cómo abordaron esa problemática? Bueno, en nuestro caso, Andrés, realmente fue bastante transparente. Nosotros tomamos la decisión rápidamente de no permitir el uso de dispositivos personales desde las casas. Nadie iba a utilizar sus portátiles ni sus escritorios. Así que decidimos como mantener como ese ambiente a nivel tecnológico de lo que ya vos tenés en la oficina y simplemente llevate la computadora y ya sabes dónde tenés tus documentos y demás, ¿verdad? Lo otro que realizamos es que dentro de nuestros procesos internos ya tenemos manuales preparados y hemos venido creando esa cultura dentro de nuestro departamento de documentar y de subir todo a la base de conocimientos. Ya llevamos 3 años dedicándole un tiempo considerable a nutrir y incluir de manera responsable todos los meses una cantidad considerable de temas en nuestra base de conocimientos. Así que cuando los usuarios nos colocaban los tickets, nosotros incluimos los manuales que ya teníamos listos para el tema de conexión de VPN, que era muy sencillo, pero el manual y además la referencia hacia la base de conocimientos nos permitió que ese proceso de tomen hoy su computadora y mañana empiece desde su casa, fuera muy transparente. Adicional de, como lo dije, nuestros ambientes de soporte ya estaban preparados para ser accesados desde fuera de nuestras oficinas. En nuestro caso, ofrecemos 3 caminos para que los usuarios nos contacten: nuestra mesa de ayuda, el chat de soporte que está conectado a nuestro SDP y adicional nuestro call center regional. Entonces los usuarios tenían esos 3 caminos. Si en algún momento tenían dificultades en ese proceso de conexión desde su hogar, nos podían contactar y al tener nosotros un call center regional de soporte, nos facilitó mucho capitalizar todas esas llamadas o inconvenientes que tenían los usuarios. Y otro tema importante que hicimos fue crear un proyecto dentro del SDP y asociar absolutamente todos los tickets que tuvieran este tema de teletrabajo. Entonces logramos medir nuestra carga de trabajo, cuánto mi departamento se vio sobrecargado referente a ese tema, los tiempos de respuesta que dimos, cuánto infringimos los SLAs, pero en realidad el proceso de capacitación fue bastante transparente en el caso de nosotros. Excelente, tocaste dos puntos muy importantes, algo que ITIL mencionaba desde sus versiones iniciales, de la importancia de una base de conocimientos, una knowledge base, y que en algún punto la base tiene que convertirse no solo en conocimiento, en un manual, sino en sabiduría que me permita cortar la curva de aprendizajes, no solo del usuario final, sino también de técnicos que están dando ese servicio. Que si mañana tengo un nuevo técnico, va, consulta esa base de conocimientos y ahí ya tiene todo el material disponible, por lo tanto la curva de aprendizaje es mucho más corta. Correcto.
Y por otro lado, también mencionaste otro punto muy importante, automatización, tener métricas, tener reportes. Siempre se dice lo que no puedo medir o lo que no lo estoy midiendo, definitivamente no lo puedo mejorar, no lo puedo cambiar o hacer que funcione de una mejor manera si no lo estoy midiendo. Así que eso es un punto muy importante también. Correcto, y también representó una de nuestras dificultades, porque en uno de los temas que no estábamos listos era en medir la productividad de la gente desde sus casas, ¿verdad? Así que tuvimos que adquirir rápidamente una solución en la nube que implicaba instalar un agente, que fue muy sencillo para nosotros desde Desktop Central realizarlo, pero fue un tema que nos cuestionaron, bueno, y entonces ahora, ¿cómo sabemos qué está haciendo Andrés desde la casa, verdad? Porque ya el jardín ya no lo tiene cercado, ¿verdad? Y ahora ya lo tiene abierto y a su disposición. Un gran hermano Entonces, para medir la productividad. exactamente, y ahí entra otro tema muy importante que tocó Carlos, que es lograr extender el perímetro de seguridad a nuestros endpoints y lograr crear seguridad sincronizada. Eso es un punto sumamente clave en este esquema, lograr crear un esquema de seguridad sincronizada, donde vos lográs llevar todas tus restricciones de perímetro hasta tu endpoint. Y ese es un punto sumamente clave para lograr garantizar ese tema de productividad y sobre todo resguardar hoy más que nunca el tema de los hackers, ¿verdad? Porque ahorita estamos en una etapa que yo creo que ninguno de nosotros había vivido y nos ha tocado reinventarnos y resguardarnos un montón. Y ahí es donde empiezan también a entrar temas claves como trazabilidad de la información, data loss prevention, pero bueno, ahí son otros temas que también la gente tiene que tener muy bien cubiertos en este esquema. Carlos hablaba al inicio, en donde mencionaba el tema de la transformación digital y el impacto que ha tenido. Y yo siempre menciono que muchas veces las organizaciones se preocupan en armar una muralla china, poner el mejor firewall, proteger toda esa seguridad perimetral, pero se olvidan de los endpoints o no, o dicen, ya tiene un antivirus y con eso es suficiente. Y no es solo eso. Y más ahora en este ambiente que tenemos endpoints en diferentes ubicaciones en casas. Hay escenarios como los tuyos en donde quizás se entrega una laptop, una computadora al empleado, pero hay otras empresas en donde hay empleados trabajando con la computadora que estaba empolvándose hace tiempo, quizás desactualizada, con software no autorizado y que tienen muchos más desafíos. ¿Sí? Raúl, me gustaría escuchar de tu lado sobre el tema de capacitación. ¿Cómo fue el tema de la capacitación en tu empresa? Mira, en nuestra experiencia fue diferente y también parecido a la de Felipe. Nosotros tuvimos que los doctores, prácticamente todos los doctores, comenzaron a dar teleconsultas, videollamadas, tú sabes, desde el exterior a sus pacientes y utilizando las herramientas que nosotros le proveemos para poderse conectar al récord electrónico, poder tener la información del paciente que ellos trataban, porque nosotros somos un hospital primario y en un hospital primario tenemos pacientes que son outpatient, inpatient, que son los que hospitalizamos. Y sinceramente, pues el poder decirle al doctor y enseñarle al doctor cómo vamos a utilizar ahora esta herramienta de teleconsulta, de telehealth, para poder, para poder atender a ese paciente, pues tuvimos que hacer los manuales de inmediato, los cuales ya, gracias a Dios, ahí en ese aspecto teníamos ya trabajado, pero tuvimos que atemperarlo al conocimiento de muchos doctores con ya una edad mayor a la de nosotros y no son muy aptos para la tecnología, lo cual nosotros tenemos que ir al detalle de lo que van a estar haciendo, cómo lo van a estar trabajando. Es una enseñanza dual porque le estoy enseñando al médico, pero el médico le tiene que decir al paciente o le tiene que enviar al paciente en la invitación un manual de cómo él se va a conectar también en la televisita, porque el paciente tiene que llenar una información, tiene que conectarse vía un link que se le va a estar enviando y muchos de los pacientes no tienen la experiencia o el conocimiento de coger, tienen el celular, utilizan Facebook, utilizan todas estas herramientas, pero no tienen el conocimiento de cuando tú le dices, clique aquí,
vea este paso, lléname este formulario, y esto activa el proceso de teleconsulta con el médico, y ahí el récord electrónico activa que ya tú tienes el paciente activo para poderlo ver. Este proceso y ¿cómo es? Ver que el doctor pueda saber que ya el paciente está conectado para poderlo atender, fue complicado porque tuvimos que hacer manuales tanto como para pacientes como para el médico, y adiestrar con video. Lo más que se hizo fue que mis analistas clínicos, lo que hicimos fue, yo tengo analistas clínicos en el área del departamento de IT, porque que son enfermeros y trabajan directamente con los médicos y los enfermeros, porque son los que tienen conocimiento de las aplicaciones de récord electrónico. Y ellos construyeron unos videos en los cuales le hicieron llegar a estos médicos, se adiestraron por teleconferencia también, y luego que se adiestraron por teleconferencia fue que comenzamos a hacer todo este proceso. Fueron 2 semanas intensas de adiestramiento para poder tener lo que hoy día tenemos, que son varios médicos, no varios médicos, nosotros tenemos sobre 700 médicos que se conectan a nuestras redes, tratando de hacer teleconsulta para sus pacientes. Excelente, Raúl. Definitivamente usaron un factor clave, como dijiste, especialistas técnicos, pero que también trabajan como enfermeros, es decir, tienen una doble personalidad, que son los que permiten ayudar de puente para llegar hacia esas personas que quizás no están tan familiarizadas con la tecnología, ¿verdad? Sí, sí. Y el punto es que todo el mundo te dice, pero tú tienes enfermeros en tu departamento de IT. Sí, yo tengo enfermeros que se han construido prácticamente un técnico también, parte de nosotros. Se llaman analistas por eso mismo, porque aunque son enfermeros, han aprendido a resetear password, han aprendido a hacer troubleshooting por vía remoto con las herramientas de Managed Engine. Han hecho, tú sabes, saben hacer todo, tú sabes, prácticamente, pero para atender al médico, porque el médico es el que va a estar llamando con un problema del récord El electrónico médico es principal su de cliente nosotros. final. Claro, ese es el cliente final de nosotros, principal aquí en el hospital. Exacto, excelente, excelente, muy buen input de cada uno y entender cómo funcionan en cada una de sus organizaciones. Carlos, una pregunta para el lado tuyo, para el lado financiero. Muchos países están ya determinando apertura ya de la cuarentena obligatoria. Aquí en Colombia todavía no, pero algunos ya han empezado ahora a partir del 1 de junio. Esta semana ha sido crucial en algunos países, más allá de que no esté todo al 100% controlado, pero han empezado a levantar esas medidas. ¿Tú piensas que una vez que esto se levante, todo vuelve a ser como antes? ¿O piensas que esto va a tardar mucho más tiempo, quizás todo este año o más todavía? Ok, pues mira, Andrés, yo pienso considero que esto va a tardar un poco, porque si bien pues el gobierno, no creo que solo acá de Colombia, sino de todos los países, pues ya ha visto la afectación que ha tenido la pandemia en la economía como tal. Sí considero que si bien van a volver a la normalidad algunos procesos que son indispensables en la modalidad presencial, es decir, la prestación en oficinas, yo pienso que esto también ha sido parte de que se ha llevado a identificar que hay una convergencia tecnológica y unas cualidades como tal que tiene el tema del teletrabajo y el home office. Entonces, en términos tecnológicos, yo pienso que esto va a tomar más fuerza y todo esto de la llamada revolución industrial, perdóname, revolución digital, pues se aceleró con la pandemia. Entonces, yo considero que van a llegar algunos procesos, efectivamente se van a normalizar, más todas las organizaciones y empresas que vayan a prestar sus servicios, pues van a tener que definir unos ciertos criterios y controles para prevenir la transmisión del virus, pero finalmente esto nos ha servido también, yo creo que a toda la humanidad, para darnos cuenta que el teletrabajo y el home office son una forma de trabajo que, que considero que hay productividad y,
y que finalmente, si como lo decía Felipe, mientras que uno se adopta a esta modalidad de trabajo, puede que en alguna forma pueda representar una mejoría en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, yo pienso que va a volver a una cierta normalidad algunos procesos indispensables, pero en las que las organizaciones se han dado cuenta que esto es productivo y además a nivel económico, tanto para la organización como a uno como colaborador, pues es un tema que es eficiente, porque pues tú ya no tienes que gastar en transporte, no tienes que gastar en el café, la organización tampoco tiene que invertir en otra serie de beneficios y de características que presta hacia los funcionarios. Entonces, finalmente, yo pienso que esto va a ser una tendencia y esto va a coger fuerza próximamente a un mediano y obviamente a un largo plazo. Sí, alguien me preguntaba hace poco, dice, bueno, con esta cuarentena obligatoria donde no podemos salir, inicialmente los bancos estaban cerrados sin atención al público. Uno de los procesos que requería interacción manual era, por ejemplo, recibir una transferencia internacional. Uno tenía que acercarse al banco, completar un formulario y como explicábamos antes, la huella incluso, digamos, con la almohadilla, la huella física, no solo un lector de huella digital, sino con almohadilla, dejar la huella ahí. Ese proceso fue, digamos, relativamente automatizado y ahora varios bancos están ofreciendo la posibilidad de hacerlo desde el portal bancario. ¿Tú piensas que cuando se abra nuevamente la apertura al 100% de sus sucursales, ese proceso digital que ya se implementó y se cambió, se automatizó, vuelva a ser el manual o ya daremos por sentado que ese va a ser la nueva forma y que ahora estamos más digitalizados, como bien mencionaste? Sí, yo considero que el tipo de servicio presencial donde requiere que el cliente vaya a la oficina, de alguna forma se va a mantener, porque finalmente, pues en Latinoamérica todavía no estamos completamente digitalizados. Hay una población importante de tercera edad que de pronto todavía no está muy familiarizada con todos los medios digitales. Sin embargo, pues las tendencias mundiales y de alguna forma la economía está enfocada a una era digital. Entonces, yo pienso que muchas entidades financieras en Colombia y considero en el mundo están enfocando todos sus esfuerzos a mejorar esos procesos digitales, pero de la misma forma para apoyar a esos clientes que aún no están digitalizados, pues mantener esos procesos en oficinas. Ahora, también hay detrás de eso un tema normativo acá en Colombia, donde de alguna forma a las entidades financieras también nos obliga a mantener esos servicios presenciales pues activos para la población no digitalizada. Excelente. Raúl, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo piensas que va a ser en el caso de ustedes, de un hospital, cuando levanten, cuando esto vuelva a la normalidad o como el eslogan lo dice, la nueva normalidad? Es la palabra trending del momento en este momento, nueva normalidad. ¿Piensas que quizás todo esto va a retornar o quizás se va a mantener, como mencionabas, el telehealth o médicos siguiendo atendiendo desde sus casas? ¿Cómo lo ves en tu escenario? Yo te puedo decir mi experiencia y lo que estamos viviendo hoy día y lo que sé que va a continuar es que esta nueva normalidad va a continuar. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo simple. Nosotros utilizamos herramientas de Teams aquí de Microsoft para hacer las llamadas internas y tener todas las comunicaciones. Y ya se habían implementado hace como 2 años, pero el uso era de un 5%, 10%. Cuando sucedió lo del COVID, obligó a que todo fuera por teléfono, todo fuera por telellamada, todo fuera por los meeting rooms de Teams. ¿Y qué sucede? Ah, hasta los más adultos de administración, que eran los que estaban reacios, a utilizar esto, hoy día todas las reuniones las hacen de esta manera. Y la adaptación a ese uso ha sido tanta que han hecho reuniones, live room, orientaciones a todos los empleados. Nosotros tenemos sobre 3.000 empleados
Prácticamente ha sido tanto la adaptación que yo puedo garantizar que hoy día nosotros nos quedaríamos utilizando este nuevo formato y ellos van a estar utilizando porque se han dado cuenta la utilidad que tiene el yo dejar al empleado en su escritorio haciendo una tarea y trabajando, pero atendiendo el meeting que tú le quieres presentar y no teniéndolo fuera de esa oficina donde vas a estar en un meeting escuchando, aportando algo que pudiera aportar en algún momento, pero está dejando el trabajo que pudo realizar al momento y terminar mientras estuvo escuchando la llamada o estuvo en la conversación de la llamada. Entiendo que sinceramente el cambio ha sido bien drástico en esto de las nuevas tecnologías, el uso de la nueva tecnología como lo del telehealth. Los médicos se están adaptando súper rápido, pero súper rápido a esta tecnología. Los médicos eran un poco reacios también y ahora el gobierno federal abrió las leyes para el uso del telehealth, lo cual estaban un poquito cerradas y con todo esto de la pandemia se dieron cuenta que tuvieron que expandir estas leyes, tuvieron que abrirlas, tuvieron que cambiar las regulaciones y al cambiarlas le ha abierto las puertas a muchos médicos a no tener que ir a su oficina, sino atenderte desde su casa porque son citas rutinarias, son citas de una receta que te voy a dar mes tras mes o revisión de un laboratorio que te lo puedes hacer en el laboratorio y lo puedes enviar Digital, CCA, tú sabes, electrónico. Y todo esto ha sido bien revolucionario el que pasara también lo de la pandemia, porque ha hecho que mucha tecnología se vea presentable en este momento. Sí, hay un mensaje dando vueltas por ahí que dice, bueno, ¿quién impulsó la transformación digital en las empresas? ¿Fue el gerente? ¿Fue el CEO? ¿Fue el equipo de TI? Dice, ninguno de ellos. Fue COVID quien en realidad nos ayudó a impulsar estas automatizaciones, ¿verdad? En muchas cosas nosotros tuvimos que hacer muchos cambios internos en los pacientes. Los pacientes de COVID nosotros los tenemos que atender primero y en unos vagones que se trabajaron, en unas oficinas móviles que se trabajaron, donde el paciente tiene que pasar primero por ahí, se le hacen las pruebas, si la prueba sale negativa pasa a otra área, antes de llevarlo a un cuarto de presión negativa, que es donde se le va a atender. Este hospital se preparó con 100 y pico de cuartos negativos para atender pacientes COVID. Excelente, excelente. Vamos a responder algunas preguntas. Ya estamos en la última parte de este conversatorio. Hay varias preguntas para Felipe que planteó todo su plan completo. Voy a hacer dos unidas. Una de ellas dice, ¿qué recomendaciones o compromiso deben tener o firmar los usuarios cuando realizan teletrabajo a través de VPN? Y unido a eso, ¿ya tenían licencias para 700 colaboradores para trabajar en ese modelo de VPN? Bueno, como lo dije inicialmente, cuando nosotros hicimos toda esta reestructuración dentro de los equipos perimetrales que adquirimos, cuidamos el hecho de que cada uno de ellos soportara conexiones de 1.500 usuarios, ¿verdad? Y por país tenemos 2 de estos equipos. Así que a nivel regional tenemos en total 10, lo cual nos da un ambiente muy sólido. Digamos que esos 726 personas que tenemos trabajando a nivel regional, perfectamente las hubiéramos manejado con uno de los 10 equipos que tenemos disponibles. Ya el otro tema de compromisos sí varía mucho de un país a otro, ¿verdad? La ley varía bastante de un país a otro, así que es uno de los puntos más importantes que hay que tener en la lupa. En el caso de Costa Rica, sí está más regulado y de acá fue donde tomamos la mayor parte del documento que hemos venido elaborando para lograr crear toda esa parte de políticas que inicialmente Raúl también la indicó, pero es sumamente fundamental que cuando vayan a hacer transiciones de equipos perimetrales, prevean el peor de los escenarios.
tienen que pensar mucho en el tema de los planes de recuperación de desastres, que nos ofreció un sabor nuevo, ¿verdad? Al mandar esa cantidad de gente tan fuerte a sus hogares, pero es uno de los puntos que se tiene que contemplar dentro de la planeación de desastres tecnológicos, y nosotros lo teníamos así. Cuando adquirimos los firewalls, no solamente pensamos en todo este esquema de licenciamiento, sino también establecer esquemas en alta disponibilidad. Y el lograr tener dos firewalls diferentes en ubicaciones nos permitía también darle al usuario que, sin sacar la conexión principal, poder conectarse a la segunda, al segundo firewall en otra ubicación totalmente. Exactamente. Y para ambos ofrecíamos el mismo ancho de banda que también negociamos inicialmente hace unos años. Así que para el usuario va a ser transparente el poder continuar trabajando, ¿verdad? Pero eso es parte de los cuidados que tienen que tener cuando vayan a adquirir nuevos esquemas. Lo que yo recomiendo es que realicen pruebas de concepto exhaustivas, no simplemente coloquen el equipo y prueben lo mínimo, ¿verdad? Busquen probar todos los escenarios, por más negativos que sean, porque el hecho de preparar o tener la antesala lista para todos estos eventos es lo que nos permite no solamente garantizar la continuidad del negocio, sino demostrar que el departamento de TI está listo y ha hecho una inversión asertiva de los recursos económicos. Excelente, y ya tenemos varias preguntas, creo que yo veo así rápidamente más de 5 o 6 personas interesadas en un punto que dijiste antes para complementar, que hablaste de medir la productividad. Hay mucha gente que quiere saber qué herramienta es la que estás utilizando para medir esa productividad, ya que ese seguramente es un dolor de cabeza en las organizaciones. Bueno, aquí toco otro punto importante, que si bien ya nosotros hemos trabajado todo este esquema, seguimos en el proceso de investigación y en el proceso de pruebas de concepto de productos, ¿verdad? El que tenemos ahorita es Active Track, que es una solución en la nube. Simplemente instalas un agente. Si tienes Desktop Central, es sumamente sencillo porque simplemente despliegas de manera masiva y en cuestión de una hora tenés una cantidad de agentes enorme instalada. Pero también estamos haciendo pruebas de concepto, no solo de software de medir disponibilidad, sino temas de trazabilidad, otro esquema de conexión con SD-WAN, que es otra tecnología que nosotros también implementamos desde hace 3 meses. Tenemos 2 marcas implementadas ya en nuestros ambientes de telecomunicaciones y tenemos un mes de estar haciendo una prueba de concepto con otro fabricante que nos da la opción de conectar un Spoke en nuestros hogares, y que eso nos va a optimizar aún más esa conectividad a nuestra empresa. Pero es otro punto importante, ¿verdad? Que les digo, si bien estamos todavía muchos en medio de este proceso, algunos todavía están tratando de cerrar ciertas brechas que tienen. Los que sobrellevamos muy bien el proceso desde un inicio, no nos hemos detenido en seguir investigando y madurando aún más este esquema de teletrabajo. Excelente. Carlos, tenemos un par de preguntas respecto al tema de seguridad, como por ejemplo, control de contenido. Dice, ¿cómo realizan un control de contenido de los empleados que están en su casa? Porque allá no hay un firewall. ¿Cómo se maneja ese detalle o cómo lo están ustedes supervisando? Sí, mira, como lo mencioné, eso fue uno de los retos que tuvimos, porque algunos colaboradores pues ya los teníamos definidos que trabajaban desde su casa, y toda la plantilla de configuración o los estándares estaban ya definidos. Sin embargo, dado la gran cantidad de colaboradores que se tuvieron que ir a la casa, fue cuando te dije, tuvimos que migrar varios servicios a nivel cloud, ¿sí? Donde desde su casa yo siguiera manteniendo los controles que hoy en día tengo dentro del perímetro. Entonces, por ejemplo, para el control de contenidos específicamente, tenemos un web proxy, ¿sí? Que inicialmente lo teníamos a nivel on-premise. Llevamos también, lo llevamos a un sistema de infraestructura híbrido, es decir, a nivel on-premise y a nivel cloud. Entonces, a nivel cloud,
tú podías controlar, efectivamente, te controlabas al proxy que tienes en la nube y él ya te controla y te monitorea todo lo que el funcionario haga desde su casa. Entonces, con eso pudimos controlar el tema de navegación web. Y pues asimismo varias herramientas asociadas a APTs, DLP, entre otras herramientas de seguridad que tenemos, pues aplicamos el mismo esquema que fue un esquema híbrido. Ahí tal vez, Excelente. Andrés, Sí, para sí, Felipe. complementar un poco a Carlos y dentro de las recomendaciones que yo le haría a la gente, es que busquen que su endpoint y su firewall sean de la misma marca, porque una de las principales temas que uno tiene que cuidar con nuestra gente es no tener que administrar un montón de plataformas, ¿verdad? En nuestro caso, el próximo paso que vamos a dar va a ser el cambio de los firewalls, para que así desde una sola consola en la nube nuestros administradores de seguridad tengan visibilidad del firewall, de los endpoints y de la totalidad de toda nuestra infraestructura. Así que van a tener una fotografía clara del instante. Y así que mi recomendación para la gente es que procuren que el endpoint y el firewall sean de la misma marca para que logren crear esa arquitectura de seguridad sincronizada y solamente inviertan tiempo en administrar una sola plataforma. Excelente recomendación. Justo yo había dejado una slide mientras cada uno de ustedes estaba respondiendo las preguntas que decía qué mensaje, pero respondiendo las preguntas ustedes ya fueron dando tips, marcas o incluso modelos que se pueden gestionar cada uno de estos. Me gustaría ir por la última pregunta, estamos ya sobre el tiempo. Me gustaría invitar a Raúl a contestar una muy interesante también que dice, ¿cómo lidiar con la conexión a Internet que muchas veces es lenta en el hogar de los usuarios que están haciendo el teletrabajo? Y más ahora que hay una alta demanda, quizás todas las líneas están saturadas. Algunos países cuentan con un Internet de hogar de 6 megas, 10 megas, 20 megas, pero por más de que uno diga, tengo 20 megas, está completamente saturado y no me permite realizar mi tarea o ese telehelp que hablaba Raúl. ¿Cómo nos puedes comentar, Raúl, ahí para ir cerrando? Hay muchos conceptos en cuestión de cuando tú trabajas, lo mismo que mencionó Felipe, cuando tú trabajas con tus autopistas principales y tus autopistas principales están limpias y están fuera de ese cuello de botella, cuando tú construyes tus MPLS, tú construyes tu red robusta, tú eres, tu tránsito es el más importante para ese endpoint. ¿Qué sucede? El endpoint puede ser de 6 megas, 10 megas, no importa cuánto, tú le vas a estar garantizando tu download y tu upload, se lo va a estar garantizando porque tu autopista es primaria, vamos a decirlo de esa forma. Es bien importante el uso de herramientas. Yo uso Citrix. El Citrix me hace un canal o un túnel limpio y cuando esa persona se conecta con Citrix, no tiene este cuello de botella porque él crea ya un túnel para la utilización de las aplicaciones que va a estar utilizando, que yo le proveo como acción remota para el lugar. Muchas personas también trabajan el concepto, como dijo Felipe, a veces poner un AP que lleva la seguridad hasta el hogar. Tú sabes que es cuestión de que cuando tú lo conectas, este AP provee la seguridad, el VPN, todo, y cuando tú conectas este computador a ese equipo ya tiene toda la herramienta inicial para poder garantizarte que tú te estás conectando a una red necesaria, que es la que para hacer tu trabajo diario. Ahí, Excelente, excelentes puntos. Sí, Felipe. ahí nada más para complementar a Raúl y tal vez para abrirle un poquito el abanico de opciones a la gente, yo les doy dos soluciones. Una, la que dijo Raúl de Citrix, presenten aplicaciones. Si presentan aplicaciones, va a ser sumamente optimizado y van a requerir un mínimo de recursos a nivel de ancho de banda. Segundo, SD-WAN. Con esa prueba de concepto que nosotros estamos realizando, en el momento en que coloquen un SD-WAN en sus hogares, van a tener una optimización enorme de los anchos de banda que están utilizando. Nosotros logramos una reducción de un 90% a nivel de tiempos de respuesta en los esquemas que ya tenemos implementados a nivel de interconexión a nivel regional. Así que les paso esos dos tips. Citrix, presenten aplicaciones, piensen en VDI, vayan olvidándose mucho de los desktop y de las portátiles
y segundo, es igual les va a ofrecer un panorama muy nuevo y muy alentador en todos sus ambientes. Muchísimos tips muy útiles para cada uno de los asistentes a este webinar. Nuevamente quiero agradecer a Carlos, Felipe y Raúl por contar sus experiencias, por dar su apertura y estar presentes en este conversatorio. Ha sido la verdad muy útil. Hay muchas más preguntas. Desafortunadamente estamos ya sobre el tiempo. Nosotros respetamos mucho tanto la hora de inicio como la del final para que cada uno de nuestros asistentes administre sus horarios. Entendemos que el día de hoy hay una gran cantidad de tareas que hay que realizar, así que por esa razón vamos a cortar este webinar sin antes invitarlos a que se unan a nuestros ciclos de webinars. Cada semana nosotros tenemos diferentes tipos de webinars, algunos de productos, otros con expertos de la industria invitados. Durante este mes de junio vamos a tener 3 semanas seguidas, el 10, 17 y 24, hablando de Endpoint Management, un punto que estaban tocando ahí y que yo hablaba de cambiar el foco de perimetral e ir a la parte del endpoint, cómo asegurar, cómo gestionar a través de una herramienta llamada Desktop Central, que el día de hoy le estuvieron mencionando muchos de nuestros clientes, así que los invito a que se unan a nuestro webinar. Y sin nada más, les quiero dar nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Raúl, Carlos y Felipe. Gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Muy bien, gracias. Hasta luego.